Muy buenas tardes, amables televidentes de Onda Digital Televisión. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Círculo Virtuoso del día de hoy, sábado. Un sábado con mucha preocupación por la situación que estamos viviendo ya en el entorno político, pero el día de mañana tendremos pues la juramentación del nuevo gabinete ministerial. Ya se vienen, bueno, ciertamente que en el Congreso, en el Palacio de Gobierno se viene trabajando la lista de quienes juramentarían el día de mañana. Con el fajín ministerial correspondiente se esbozan algunos nombres como para el Ministerio de Justicia a Óscar Urbiola o Enrique Mendoza. Mañana lo sabremos. Y en el primerato se esboza el nombre de Martín Vizcarra o Mercedes Arauz. También está anunciándose el nombre de Claudia Cooper para el MEF. El día de mañana tendremos esta noticia relevante para nuestro país. Damos inicio así a nuestro programa en consideración. Este es pues un diálogo de saberes. Ya está en nuestra mesa de debates Fidel González, que es un experto en temas educativos. Él es director de Intelectos en el Perú. También me acompaña en esta oportunidad él es licenciado Fernando Noroña, es un experto en comunicaciones y periodista. Muy buenas tardes, amables invitados. Muy buenas tardes, Juan, qué gusto estar acá en tu programa para compartir pues en esta tarde sobre diálogo de saberes. De igual manera, buenas tardes, y acá estamos para ver la problemática del país y de una u otra manera poder contribuir con nuestros aportes. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar en esta serie de debates, y queríamos iniciar comentando un poco la coyuntura que estamos viendo, que en el aspecto educativo se ha pues de alguna manera generado un desborde, ¿no?, que ha generado esta crisis en el gabinete ministerial, donde renuncian pues por obligación ya en esa actuación ya del Congreso de la República, terminan renunciando todos los ministros, ¿no? Pero ese es el aspecto normativo, pero lo que nos preocupa a nosotros es la materia educativa que estamos viviendo, en el sentido de una preocupación: cómo hacemos para hacerle más partícipes a los expertos como ustedes. Digamos que la educación es, refiriéndome pues a lo que es la educación nacional o la educación por parte del Estado, no está generando los resultados, y hay un descontento en la comunidad educativa, como son los docentes, que vienen generándose pues estas huelgas, ¿no? Y siguen los descontentos, ¿no es así, Fidel? Así es, indudablemente hay un descontento, no solamente de este presente siglo, viene ya pues de finales del siglo pasado, ¿no? Claro. La experiencia pues como docente que he estado al servicio del magisterio durante muchos años, me ha hecho ver pues que se ha descuidado temas muy sustanciales importantes, lo que es primero el reconocimiento del docente pues como parte del desarrollo que contribuye al desarrollo de un país, porque el docente es la primera persona pues que genera cambios en la sociedad, genera cambios culturales y también de historia. En este sentido, a esta crisis que ha habido hace pocos días, ¿no?, sobre la huelga nacional, es un derecho que reclama el docente con justicia, ¿no?, porque, como le digo, se ha descuidado temas muy importantes para el sector de educación. Fernando, ¿cómo consideras que se debe enfocar esta situación ya post-crisis? Porque ciertamente ya los docentes han retornado, digamos, al dictado de clases, y esto se pospone, pues, creo que hasta los primeros días de febrero del año 2018, ¿no? ¿Cómo consideras tú como experto en esta materia? En primer lugar, habría que hacer un análisis retrospectivo y ver que el gran problema del tema educativo en el país es que se ha politizado demasiado. Queramos o no, eso se ha dado, pues, ¿no? Incluso el SUTE está un poco politizado, ¿no es cierto? Definitivamente. Claro. Si buscáramos un punto de equilibrio, creo que sería la mejor manera. Por ejemplo, cuando se trata de buscar políticas educativas, siempre se plantean estrategias que se preparan en el gabinete, no es ese trabajo de campo, por ciertamente. ejemplo. No se toma en cuenta a los actores principales, que son los docentes. Ya hay un tema ahí de mucho trabajo, pero hay todo un reto que nos compete a todos, ¿no? Tanto el Estado como el sector privado y con los profesionales que estamos inmersos en materia educativa, ¿no? Hubo un congreso de docentes para, digamos, discutir cómo se elevaba el nivel educativo de los estudiantes del nivel secundaria. Queramos o no, los docentes se esfuerzan ciertamente mucho, pero la estadística nos dice que terminan el colegio los estudiantes, me refiero a la secundaria, y muchos ya no van a las universidades, a los institutos, por N razones. Y esto es un potencial, digamos, de más activa laboral que entra a este mercado laboral y no consigue, digamos, un empleo por no tener la capacidad y el adiestramiento en esos 5 años que está en la educación secundaria, ¿no?
¿Cómo lo evalúas? O Fidel, en todo caso, claro, mira, en este caso, si comparamos de finales del siglo pasado, yo he sido profesor del área de industrial, ¿no? Correcto. Justamente en el área de computación informática. La tecnología. Claro, hay colegios industriales que ha habido pues el final del siglo pasado. Entonces se ha descuidado un tema muy importante, la formación tecnológica, en este caso del alumno. Y si hablamos de un contexto netamente realista, en una sociedad que cambió, en una sociedad que ya está influenciado por la tecnología, entonces el país necesita políticas claras en el tema de política educativa hacia una transformación de la educación, no una innovación. Transformar la educación significa generar nuevos retos para el sector de educación, donde primero se tiene que ver la parte del perfil del docente, que el docente reciba realmente lo que se merece, desde el sueldo hasta la preparación académica, porque sabemos nosotros, si hablamos de un contexto de educación, no es lo mismo hacer educación en Lima metropolitana, ¿no? O en la región Lima, como hacer en la región Cusco, o otras regiones muy apartados, pues, ¿no?, de la misma ciudad capital de cada región. La realidad es diferente, la realidad es distinto, el maestro tiene otro tipo de formación, es un contexto cultural, ¿no? Entonces, si nosotros sometemos a los maestros a una prueba única, créeme pues que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que no justifica pues no la labor del Ministerio de Educación. Como hace un momento dijiste, ¿no? En el Ministerio de Educación tenemos muy buenos especialistas preparados académicamente, pero que no tienen la experiencia del campo de trabajo que tenemos nosotros, que sí conocemos la realidad de la educación porque hemos estado en aula, hemos visto las debilidades, las fortalezas, los grandes problemas, ¿no?, a nivel de institución educativa, comunicativa, padre de familia, especialmente de los niños, los alumnos, los estudiantes, que hoy en día es un problema que no se está tomando en cuenta, porque justamente hace unos días vi un reportaje hecho por una TV extranjera, donde los niños de acá del lago Titicaca, que para trasladarse de una isla a la isla donde está el colegio, hasta en tina lo utilizan como un botecito, ¿no? Justamente vi también un reportaje de que los niños en el Cusco, en plena lluvia, en pleno frío, en plena nevada, en el colegio que se ve la nevada, están cantando el himno nacional. Entonces la realidad de hacer educación fuera de la ciudad capital es muy diferente. Sí, pues hay que tener en cuenta eso, y entonces, eso que el Cusco es una ciudad histórica y turística. Claro, y justamente hay que tomar en cuenta que el docente, cuando hace un reclamo justo. Una cosa hacer política educativa desde el punto de vista hacia a temas, por temas coyunturales que se da, como es el caso a través de las rúbricas, ¿no? Pero dista mucho de la realidad de la educación propiamente peruana. Fernando, en ese sentido, ¿cómo consideras que se ha manejado la información? Porque acá, queramos o no, pues los docentes son miles de docentes que han estado en esta huelga, ¿no?, trajinando, viviendo a Lima, retornando a sus ciudades y nuevamente viniendo acá. Pero un poco, no sé si se satanizó, pero se consideraba dentro de la colectividad de comunicación pues que el docente se resistía a esa exigencia del tercer examen, ¿no?, o incluso el examen para evaluar su nivel y su capacidad de conocimiento y que tiene para forjar a los alumnos, a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que realmente el docente se resistía o ponía, digamos, resistencia a que sea evaluado, y que si lamentablemente, queramos o no alcanza el puntaje necesario, tendría que, como cualquier trabajador, ser retirado de la labor que desempeña, ¿no? Por experiencia propia te puedo decir que los docentes, por vocación, convicción, lo que son de bases, están de acuerdo con ser evaluados permanentemente. Y es más, exigen eso. Lamentablemente hay sectores politizados que buscan crear problemas al asunto. Porque en ninguna parte del mundo, y más aún ellos, ¿con qué autoridad moral podrían evaluar a sus alumnos si ellos se resisten a ese tipo de cosas, a ese tipo de mecanismos de poder mejorar la calidad educativa? ¿Qué implica el mejoramiento de la calidad educativa? Es mejorar el nivel y la imagen del profesor, correcto, como ente rector de la formación docente. Y eso también implica mejores sueldos, mejores oportunidades de poder seguir creciendo. Yo creo que lo importante está, como decía hace un momento, es buscar un punto de equilibrio. Exactamente. Darle un enfoque político al problema, porque necesariamente la sociedad es política por excelencia, ¿no? Desde el primer momento que uno da una opinión, ya está haciendo política, lo quiera o no.
pero darle un matiz más humanista, darle un matiz más a nivel de sociedad, de compartir criterios, propuestas, pensando en el bienestar común, no en el bienestar de pequeños grupos de poder. Yo creo que ahí está el quid del asunto. Eso tiene que orientarse bien. Fidel, en el sentido de tu experiencia en Intelectus, y yo quería consultarte, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Sabemos que todos los alumnos, los jóvenes, bueno, y más que todos los niños, ya vienen pues a este mundo, que es esa predisposición del mundo tecnológico, ¿no? Los smartphones, los celulares, la computadora, y yo sé que tú has trabajado mucho en este tema de la tecnología. Así es. Pero ahí hay toda una enorme brecha porque precisamente son los docentes, son tus colegas quienes tienen que estar a ese nivel de exigencia que estos niños van a exigir cuando vayan a las aulas. ¿Cómo se maneja esta situación? Mira, este es un tema muy, muy complicado, es un tema que requiere pues un análisis más técnico, ¿no? Porque indudablemente si nosotros evaluamos el uso de la tecnología en la educación, correcto, no viene desde ahora, viene desde el año 1987-88. No, he tenido la oportunidad aquellos años de enseñar programación a los alumnos de primaria y secundaria, ¿no? Que hoy en día se está tratando de introducir pues la programación en algunos colegios, ¿no? Con el tema de decir que vamos a desarrollar pues el pensamiento digital o el pensamiento basado en programación. Ahora, si nosotros queremos contribuir a los grandes cambios mediados por tecnología en nuestra sociedad, tenemos que necesariamente hacer una reingeniería en la educación, porque no solamente es una cuestión de maestros, es una cuestión de política de Estado, ¿no? Es una cuestión donde sí realmente se tiene que poner los profesionales con el perfil, con experiencia, para que puedan aportar al país a través de una educación mediada por tecnología y comenzar, digamos, a impulsar un país diferente a lo que estamos actualmente. Mucho se habla de la inclusión de las TICs a través de la DIC del Ministerio de Educación, pero una cosa es verlo en papel. En teoría podemos decir muchas cosas bonitas, pero en la práctica todavía no está funcionando. Ahora, si nosotros queremos cambiar esta educación mediada por tecnología hacia los grandes cambios y llegar a ser un país competitivo, tenemos que apostar por grandes cambios, pero grandes cambios de políticas públicas en el tema del sector de educación. Ahora, si hoy en día un maestro, ¿cómo le vamos a poder exigir que el maestro incluya tecnología en aula cuando tenemos una evaluación a través de rúbrica? Que el maestro está controlado a través del semáforo, ¿no? Que el maestro tiene que hacer más trabajo fuera del aula, en documentos técnicos, pedagógicos, administrativos, que el mayor tiempo lo lleva en ese nivel. Ahora, si vamos a los colegios nosotros, vemos un aula de innovación, pero no estamos llevando pues la tecnología al aula. Entonces, esto significa de que tenemos nosotros entender y comprender que la sociedad cambió hacia una sociedad digital, pero el maestro se ha quedado todavía en el siglo pasado. Entonces, cambiar un pensamiento, cambiar una formación de un docente que fue educado y formado el siglo pasado en el pedagógico de la universidad, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Entonces es un tema social, es un tema cultural, es un tema académico que no se soluciona con políticas solamente teóricas. En la teoría funciona muy bien. En nuestro país se viene, digamos, impulsando enfoques, pero enfoques que vienen importados de otros países, que en el Perú hasta en este momento no tenemos un enfoque netamente realista, netamente peruano, de acuerdo a nuestra realidad. Bien, Fidel, yo creo que nos vamos a una brevísima pausa, amables televidentes, y continuamos con el programa.